boa tarde a todos. Muito obrigado por participar aqui desse evento de hoje para mostrar, né, para conversar sobre a síndrome de Dravet, a experiência na Espanha. Meu nome é André. Aliás, eu estou aqui na Espanha e eu sou irmão de uma adulta, né, que tem, infelizmente, sofre da síndrome de Dravet, e vou intermediar as perguntas e as respostas aqui com José Ángel Aybar, né, que é presidente da Fundação Síndrome de Dravet, uma organização sem fins lucrativos dedicada a arrecadar fundos e impulsionar pesquisas para a cura ou controle da síndrome de Dravet, uma forma rara e de difícil controle de epilepsia, começando no primeiro ano de vida, como muitos de vocês já devem saber. E para falar um pouco da trajetória, né, de José na Fundação Síndrome de Dravet Espanha, a gente vai passar aqui a palavra a José, e já agradecemos também, né, aproveitar o aceite de dividir com a Associação Dravet Brasil a experiência, né? Aproveitando agora para falar em espanhol. Em espanhol, muy buenas tardes, son las 6 de la tarde aquí en España. Yo soy André Matei, tengo una hermana que lleva 30 años, ¿no?, desafortunadamente sufriendo con este síndrome de Dravet. Y bueno, voy a ayudar a moderar las preguntas y respuestas de hoy en este evento llamado Síndrome de Dravet, la experiencia española. Y bueno, estaré aquí intermediando entonces con José Ángel Aybar, que es el presidente de la Fundación de Síndrome de Dravet en España, una organización sin fines lucrativos dedicada a recaudar fondos e impulsar la investigación para la cura y control del síndrome de Dravet, una forma rara y de difícil control de la epilepsia que comienza en los primeros años de vida, como muchos de vosotros ya deben saber. Vale, entonces, para hablar un poco de su trayectoria en la Fundación Síndrome de Dravet España, a mí me gustaría pasar la palabra a José, al que agradecemos que haya aceptado compartir con la Asociación Dravet Brasil toda su experiencia. José, por favor, ¿qué Hola, tal? buenas tardes, André. Pues nada, un placer y muchas gracias por invitarme a la sesión de hoy. Fenomenal, fenomenal. Então, eu vou começar a sessão passando um vídeo de mais ou menos 30 minutos, onde José explica muito bem a Fundação Dravet aqui da Espanha. E logo depois vamos para a sessão de perguntas e respostas, ok? Empezamos então com um vídeo onde José explica um pouco cómo va la fundación y dice un poco su punto de vista sobre la enfermedad, sobre el síndrome. Entonces, voy a compartir con vosotros el vídeo, por favor. Disfrutar del vídeo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Aybar y soy el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet. Y nada, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría darle las gracias, ¿no?, a Dravet Brasil por esta invitación, ¿no?, y por dejarme, pues bueno, pues hablar un poquito de nuestra fundación, de la Fundación Síndrome de Dravet en España, ¿no? Yo soy José Ángel Aybar, soy el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet. Tengo 2 hijos y uno de ellos tiene síndrome de Dravet, y esto fue lo que hizo, ¿no?, que bueno, pues que hace 3-4 años yo me involucrara en las actividades de la Fundación Síndrome de Dravet, y bueno, pues ahora ahí estamos dirigiendo la fundación y bueno, llevando a cabo muchos proyectos de los que os hablaremos un poquito más adelante, ¿no? También me gustaría, sobre todo, ¿no?,
daros las felicidades, ¿no? O la enhorabuena por lo que estáis haciendo en Dravet Brasil, ¿no? Empezando prácticamente, ¿no? La organización desde cero con muchas familias, ¿no? Que hoy estáis uniendo a la causa y que desde luego, bueno, pues contribuye y ayuda a que el síndrome de Dravet pues sea más conocido y se investigue más, ¿no? Como decía, ¿no? Voy a hablar un poquito de nuestra fundación, de la Fundación Síndrome de Dravet, de cuál ha sido, cómo comenzó la fundación, qué hacemos, qué no hacemos y bueno, también compartiré después un poquito de mi visión personal sobre cómo ha evolucionado el síndrome de Dravet en los últimos años, ¿no? Y después, por último, pues bueno, pues habrá una sesión de preguntas y respuestas en las que estaré encantado, ¿no? De poder escuchar vuestros comentarios y preguntas. Así que nada, ¿no? La Fundación Síndrome de Dravet fue fundada en 2011 pues, por un grupo de padres que no se resignaban, ¿no? No se resignaban al curso del síndrome de Dravet y que combatimos esta enfermedad pues, a través de la investigación y de la diseminación, de la sensibilización, ¿no? Actualmente en nuestra fundación somos alrededor de 300 familias y pertenecemos a estas organizaciones, ¿no? Tanto algunas nacionales como otras internacionales, ¿no? En nuestra fundación principalmente tenemos tres pilares bastante bien definidos, pero antes voy a hablar también de nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, ¿no? Nuestra misión, desde luego, es encontrar un tratamiento eficaz para el síndrome de Dravet. Nuestra visión es que el síndrome de Dravet no exista, que tengamos un mundo sin síndrome de Dravet y nuestros valores, muy importantes, desde luego, transparencia, honestidad, integridad e innovación, ¿no? Como decía, ¿no? En nuestra fundación tenemos tres pilares bastante bien definidos, ¿no? Por una parte la concienciación, por otra parte el apoyo a las familias y por otra parte la investigación, ¿no? Así que ahora me voy a centrar un poco en lo que hacemos sobre cada pilar y nada, ¿no? Pues en la parte de concienciación y diseminización, muchos podréis conocer Reto Dravet, ¿no? Reto Dravet es la plataforma para la diseminación del síndrome de Dravet a través del deporte solidario y eventos culturales y sociales, ¿no? Podéis ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, un vídeo de uno de los eventos que pudimos hacer justo antes de la pandemia o fotos de diferentes tipos de eventos, ¿no? Desde quedadas de familia, de corredores, desde, como podéis ver abajo, un concierto. Así que, bueno, hacer ruido a través del deporte y de eventos culturales y sociales, ¿no? Algo que también hacemos, ¿no? Para intentar que el síndrome de Dravet cada vez se conozca más es el Día Internacional del Síndrome de Dravet. Como sabéis, fue creado en el 2014 y una de las actividades que llevamos haciendo en los últimos años es que solicitamos a las administraciones públicas que iluminen sus edificios y monumentos más emblemáticos, ¿no? De tal manera que, bueno, que creamos conciencia a través de esta acción, ¿no? La iluminación de por sí de los edificios no genera concienciación, pero claro, lo que sí genera mucha concienciación es que todas las administraciones, pues bueno, comuniquen por qué sus edificios o monumentos se iluminan de morado, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Clave para que, bueno, ¿no? Ese día tan especial que es el 23 de junio, pues el síndrome de Dravet se conozca un poquito más, ¿no? También algo que hacemos en la fundación, tenemos una tienda online, aunque en un principio la tienda online, como podéis ver ahí, ¿no? shop.retodravet.com, pues se pudiera entender como un medio para recaudar fondos, pues bueno, también nos ayuda a que el síndrome de Dravet se conozca más. ¿Por qué? Porque si una persona lleva nuestra camiseta o utiliza nuestro bolígrafo, pues bueno, pues de alguna manera es un medio para que el síndrome de Dravet se conozca a través de estos artículos que tenemos a disposición de cualquier persona que visite nuestra tienda solidaria, ¿no? Así que bueno, ¿no? Que es importante que eso, ¿no? Que la tienda funcione también para que se dé a conocer el síndrome de Dravet a través de los diferentes artículos, ¿no? Tenemos incluso un juego interactivo para teléfonos móviles, también para dar a conocer el síndrome de Dravet. Tenemos, por ejemplo, en una cadena de supermercados, podéis ver
aquí, ¿no? Nuestro logotipo y además las ganancias, ¿no? que tiene este supermercado con la venta de las bolsas nos lo dona nuestra fundación. Tenemos incluso una flota de camiones, ¿no? Que recorren tanto España como toda Europa, ¿no? Pues diseminando o dando a conocer el síndrome de Dravet. Tenemos incluso un número de taxis tanto en Madrid como Benidorm. Tenemos incluso 250 autobuses públicos en Madrid, pues que como veis llevan carteles del síndrome de Dravet que se pueden leer tanto por dentro como fuera, e incluso los autobuses muchas veces ponen vídeos promocionales de nuestra fundación y del síndrome de Dravet. Tenemos incluso pues bueno, una estación de servicios, ¿no? Una gasolinera donde, pues bueno, como podéis ver ahí se da a conocer, ¿no? Nuestra fundación y el síndrome de Dravet, y por supuesto, ¿no? También conocéis, ¿no? El potencial de las redes sociales. Esto es un pantallazo, ¿no? Donde podéis ver que, bueno, pues incluso en un mes concreto pudimos llegar a más de 11 millones de usuarios únicos, ¿no? En Facebook. Desde luego, ¿no? Es importante, ¿no? También dar a conocer el síndrome de Dravet a través de los diferentes medios de comunicación. Aquí podéis ver pues en la televisión, podéis ver en la radio, en la prensa online, en la prensa escrita y, por supuesto, muy importante, ¿no? Llevar el síndrome de Dravet a los dirigentes políticos, ¿no? A las personas que realmente tienen capacidad de decisión. En los últimos meses hemos tenido reuniones, ¿no? Con miembros del Congreso de los Diputados aquí en España, o incluso el pasado mes de febrero yo tuve la oportunidad, ¿no? de reunirme con miembros del Parlamento Europeo, ¿no? y hacerles llegar nuestra realidad y nuestras necesidades, ¿no? Con lo cual, bueno, en la parte de diseminación, pues intentamos hacer todo lo que sea posible para que el síndrome de Dravet se conozca cada vez más, ¿no? Por la sociedad general. Algo importante, ¿no? El apoyo a las familias es realmente muy importante, ¿no? Que mientras no tengamos tratamientos que sean 100% efectivos, pues bueno, intentemos ayudar a las familias en su día a día lo máximo posible, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver algunos de los programas que lanzamos, como pues, la entrega de pulsiosímetros a la familia, nuestra reunión anual de familias, un respiro de familias también, pues nuestro fondo de solidaridad, el proyecto Duerme Tranquilo, también tenemos un proyecto específico para hermanos, que es muy importante también que los hermanos nunca se queden fuera, ¿no? Del cuidado y la atención que deben recibir. Pues bueno, tenemos un directorio de profesionales, un protocolo específico de emergencia para pacientes con síndrome de Dravet, información sobre investigación para las familias, webinars educacionales, o por ejemplo, pues bueno, recientemente también tenemos un centro de recursos COVID con noticias COVID, realizamos también, como sabéis, ¿no? un programa de secuenciación del genoma completo, o recientemente, por ejemplo, también lanzamos el programa Protégete, en el que distribuimos más de 50.000 mascarillas FFP2 entre nuestras familias, ¿no? Para una parte para que estén protegidos, ¿no? contra el coronavirus, por otra parte para protegerles, ¿no? de alguna manera desde el aspecto económico, e incluso recientemente, ¿no? también lanzamos el programa Pequeño Deseo, que es un programa en el que intentamos cumplir los deseos de los niños con síndrome de Dravet, cualquier tipo de deseo, ¿no? Gracias al acuerdo de colaboración que tenemos con la Fundación Pequeño Deseo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tenemos muchos más programas y recursos, pero tampoco me quiero entretener mucho en esta parte, ¿no? Como decía, ¿no? Investigación es otro, ¿no? De nuestros grandes pilares, y en investigación tenemos, pues bueno, tres grandes prioridades, ¿no? Que existan muchas terapias en desarrollo, que todos los fármacos puedan llegar a España y abordar el problema de la falta de diagnóstico, ¿no? Y todo esto, pues bueno, intentamos hacer pues con las siguientes medidas que os voy a explicar
a continuación, ¿no? Que haya muchas terapias en desarrollo, esto es muy importante, ¿no? Sobre todo que haya terapias para que aborden la epilepsia, terapias que aborden, que vayan más allá, e incluso terapias eso, ¿no? Que vayan por la cura, ¿no? Y a lo largo de estos años, ¿no? Nosotros siempre hemos enfrentado este desafío, ¿no? Por tres lados diferentes, ¿no? Por una parte, haciendo más fácil trabajar en el síndrome de Dravet que en otras enfermedades, ¿no? Y por lo tanto, atrayendo investigadores, pues, que quieran investigar en nuestra enfermedad, en el síndrome de Dravet. Y aquí podéis ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, desde la Fundación Síndrome de Dravet desarrollamos un ratón con síndrome de Dravet, un ratón que es modificado genéticamente con síndrome de Dravet y que hoy en día es parte de muchos de los laboratorios que trabajan en investigación, ¿no? Incluso parte también del panel americano eh, que tiene que tiene el NIH, el Instituto Nacional de Salud del gobierno americano, en el que prueban medicamentos para epilepsia, ¿no? Y tenemos ahí la suerte de que uno de los modelos animales que utilizan es con síndrome de Dravet, con lo cual potencialmente se podría llegar a descubrir a través de este programa tratamientos que puedan ser efectivos contra el síndrome de Dravet, ¿no? Por ejemplo, un acuerdo, ¿no? Que firmamos recientemente con la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Nuestra idea, al igual que hicimos con el ratón, ¿no? Es generar nuevas herramientas científicas de acceso abierto, que esté disponible a todos los investigadores de todo el mundo y que, bueno, que les haga más fácil, más atractivo comenzar su investigación en el síndrome de Dravet y que cuando quieran hacer algo en la investigación del síndrome de Dravet, pues bueno, haya ciertas barreras que ya no existan porque hemos puesto a su disposición pues ciertas herramientas científicas que antes no existían, ¿no? Eh, otro, otra estrategia, ¿no? O otra de las cosas que hemos hecho en este aspecto, ¿no? Para que haya más investigación en el síndrome de Dravet es facilitar, ¿no? Facilitar e impulsar la interacción entre los diferentes investigadores para que sean más fuertes, ¿no? Y garantizar bueno, ¿no? Que conocemos los que trabajan en la investigación del síndrome de Dravet, ¿no? Y que, bueno, los podamos ayudar en cualquier cosa que podamos, ¿no? Un par de ejemplos, ¿no? Que puedo compartir con vosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recientemente creamos el primer grupo multidisciplinar, ¿no? Que trabaja en las terapias avanzadas para el síndrome de Dravet, ¿no? El objetivo, pues bueno, es promover que avancen rápidamente, ¿no? Hacia terapias que puedan ser efectivas contra el síndrome de Dravet, ¿no? También importante, ¿no? Sobre todo, ¿no? La financiación directa de proyectos de gran interés, ¿no? Por ejemplo, recientemente, pues bueno, lanzamos nuestra última convocatoria de investigación a través de la cual vamos a estar financiando dos proyectos diferentes, ¿no? Uno es un proyecto de terapia génica en Navarra, aquí en España, y otro es un proyecto, pues bueno, de otro molécula, otro componente que se desarrolla en Francia, ¿no? Tenemos otra prioridad, ¿no? En la parte de investigación, ¿no? Y es que todos los fármacos lleguen a España, ¿no? Es necesario, ¿no? Que todos los fármacos lleguen a las familias, ¿no? Cannabidiol y fenfluramina ya fueron aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, pues bueno, debido a los procesos excesivamente lentos, ¿no? De la Agencia Española del Medicamento, pues bueno, ninguno de los dos medicamentos está disponible en las farmacias españolas, ¿no? Y esto desde luego es importante, ¿no? Que un medicamento aprobado es de poca utilidad si no llega a los pacientes. Necesitamos que los medicamentos que se aprueban para el síndrome de Dravet pues realmente llegue a los pacientes con síndrome de Dravet, ¿no? Por eso, pues bueno, tenemos que trabajar o estamos trabajando, ¿no? En acelerar los procesos de llegada a mercado de nuevos fármacos o de poder ofrecer junto con la industria pues diferentes alternativas para que los pacientes puedan acceder a los fármacos aunque no estén totalmente aprobados, ¿no? O en el mercado español, ¿no? Como pueden ser los programas de acceso temprano, ¿no? Otra de nuestras principales, ¿no? Estrategias o prioridades, ¿no? En torno al síndrome de Dravet es abordar el problema de diagnóstico, ¿no?
Yo creo que este es un problema que no solo se da en España, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Sobre todo con el síndrome de Dravet o con enfermedades similares, ¿no? Sabemos que en España conocemos alrededor de 300 familias, que son las que forman parte de nuestra fundación, pero estimamos, ¿no?, aproximadamente que en España debería haber alrededor de 500 o 600 pacientes correctamente diagnosticados con síndrome de Dravet. Sin embargo, según la incidencia, ¿no?, debería haber pues 4 o 5 veces más, ¿no? Alrededor de 2 o 3 mil pacientes con síndrome de Dravet. Con lo cual, bueno, se tiene que trabajar en ver dónde están esos pacientes. Porque claro, el problema de los pacientes sin diagnosticar es un problema doble. Por una parte, los pacientes que no están diagnosticados no tienen acceso a los medicamentos que funcionan mejor, no tienen acceso y podrían tener incluso, ¿no?, problemas por tomar medicamentos contraindicados en el síndrome de Dravet, ¿no? Y en paralelo, el hecho de que conozcamos menos familias con síndrome de Dravet podría eventualmente dificultar la realización de ensayos clínicos, porque al final es más difícil encontrar voluntarios, ¿no? Con lo cual, por una parte, hay un problema directo para los pacientes sin diagnóstico porque no tienen acceso a los mejores tratamientos y porque pueden llegar a tomar tratamientos contraindicados, pero también es un problema para los pacientes que ya están diagnosticados con síndrome de Dravet, porque efectivamente se dificulta de alguna manera el avance en la investigación del síndrome de Dravet, porque es más difícil encontrar voluntarios para posibles ensayos clínicos o estudios de investigación, con lo cual también es un problema, ¿no?, efectivamente para las personas que ya están diagnosticadas con síndrome de Dravet, con lo cual, pues bueno, hemos de afrontar, ¿no?, el problema del infradiagnóstico, porque al final, en definitiva, es un problema para todos, ¿no? Nosotros aquí realmente encontramos dos desafíos, ¿no?, en cuanto al problema del diagnóstico, ¿no? Por una parte, creemos que no se realizan los test genéticos suficientes, y por otra parte, el gran reto también son dónde están los adultos, ¿no? En cuanto al primer problema, pues bueno, ya sabéis, ¿no?, que en nuestra fundación tenemos un programa en el que ofrecemos de manera gratuita a los pacientes residentes en España y que tengan sospecha de tener síndrome de Dravet, pues la secuenciación eh, del genoma completo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, tenemos que seguir trabajando para ver dónde están los adultos, ¿no? Es preciso, ¿no?, continuar diseminando y divulgando el síndrome de Dravet y las patologías relacionadas en todas las áreas de la sociedad, ¿no? Pero también, evidentemente, en el área, ¿no?, de la salud, ¿no? Al final son los médicos, ¿no?, los que tienen que ayudar en el diagnóstico, ¿no? Y para esto normalmente nosotros, pues bueno, solemos organizar muchos eventos de carácter científico. Aquí podéis ver, pues bueno, la primera imagen, nuestra última conferencia internacional sobre síndrome de Dravet que pudimos realizar fue a finales de 2019, pero esperamos que, bueno, pues que el próximo año, en el 2022, bueno, si la pandemia nos lo permite, podamos volver a retomar los eventos presenciales, ¿no? O aquí podéis ver incluso en el centro, podéis ver pues el primer curso universitario que hemos recibido, que hemos organizado, ¿no?, en todo el mundo sobre el síndrome de Dravet, y que, bueno, se realizó de hecho la semana pasada y fue todo un éxito, ¿no? Con muchas personas inscritas y muchas personas también, ¿no?, del área de la salud, ¿no? Con lo cual, todo un éxito, ¿no? O aquí podéis ver, ¿no?, un encuentro que realizamos también, creo que fue en el mes de febrero, sobre el conjunto de las epilepsias raras y complejas, no solo el síndrome de Dravet, sino otras epilepsias raras y complejas, ¿no?, que, como sabéis, se pueden confundir con el síndrome de Dravet, y por eso es importante, ¿no?, que se conozcan todas para conocer el diagnóstico diferencial. Con lo cual, aquí más o menos he explicado los tres grandes pilares que tenemos en la Fundación. Por una parte es diseminación de la enfermedad, por otra parte es apoyo a las familias, y por otra parte es la investigación. De alguna manera, esos tres pilares están interconectados entre sí. Para hacer investigación necesitamos a las familias, pero también para conocer a las familias necesitamos que se conozca el síndrome de Dravet, y con lo cual, al final, todos estos pilares se interrelacionan entre ellos, ¿no?
Con lo cual, bueno, es importante que se trabaje o que en todos los aspectos, ¿no? En estos pilares, ¿no? Y no dejar ningún pilar de lado, ¿no? Hasta aquí más o menos he explicado, pues eso, ¿no? Cómo nació la fundación, que la fundación nació en el 2011 por un grupo de padres que no se resignaba al curso de la enfermedad y bueno, también he explicado, ¿no? Pues eso, ¿no? Los pilares o lo que hacemos en nuestra fundación, ¿no? Aquí ahora me gustaría compartir mi visión, ¿no? Sobre el síndrome de Dravet, ¿no? Cómo estaba el síndrome de Dravet cuando diagnosticaron hace unos años, hace pues 5 o 6 años a mi hijo, y cómo está hoy, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que había disponibles pues cuando diagnosticaron a mi hijo? ¿Cuáles eran los tratamientos específicos para el síndrome de Dravet y cuáles son los que hay hoy, ¿no? Y la realidad es que hace años atrás solamente había cuando diagnosticaron a mi hijo en el 2015, solamente existía estripentol para el síndrome de Dravet. Es cierto que en el síndrome de Dravet pues, los pacientes toman otros fármacos antiepilépticos, pero específicamente desarrollados e indicados para el síndrome de Dravet solamente existía el estripentol, ¿no? El escenario hoy es bastante diferente, ¿no? No solamente tenemos estripentol, sino que ahora sabemos que tenemos cannabidiol, Epidiolex y también tenemos fenfluramina, con lo cual ya no es solamente un fármaco antiepiléptico el que se ha desarrollado y diseñado específicamente para el síndrome de Dravet, sino que ahora son 3, ¿no? Estos fármacos, de alguna manera, lo sabéis, ¿no? Tanto cannabidiol como fenfluramina como estripentol, pues van dirigidos a reducir las crisis epilépticas en los pacientes con síndrome de Dravet. Con lo cual, bueno, aunque estos fármacos sean realmente importantes, ¿no? Porque la reducción de crisis epilépticas en los pacientes con síndrome de Dravet, pues tiene muchos beneficios, ¿no? Como incremento en la calidad de vida de las familias y demás. Pues bueno, ¿no? Todavía tenemos ahí una serie, ¿no? De síntomas, pues que tenemos que ver cómo se afrontan, ¿no? Y aquí es donde vemos, ¿no? Es donde vemos que hay una serie de nuevos actores, ¿no? Pues que están llegando, que están bastante cerca, ¿no? Y que estos nuevos actores, llámese Encoded, llámese Stoke, llámese Tebart, llámese, pues bueno, las diferentes compañías que están trabajando en ello, pues bueno, pues todos estos actores ahora ya no van exclusivamente, ¿no? A, a tratar las crisis epilépticas en el síndrome de Dravet, sino que además van a tratar la enfermedad la enfermedad de manera general, ¿no? Es decir, van a intentar resolver el problema subyacente del síndrome de Dravet, con lo cual, pues bueno, se espera que tenga un beneficio en el conjunto de la enfermedad, con lo cual, claro, ¿cuál es mi experiencia? O mi visión, pues que prácticamente en unos años hemos pasado en el síndrome de Dravet de tener solamente estripentol, Diacomit, pues bueno, a tener 2 fármacos más antiepilépticos que están diseñados y probados para el síndrome de Dravet, que son cannabidiol y fenfluramina, y de tener además, pues bueno, una serie de empresas farmacéuticas pues que están trabajando bastante duro para poder abordar la enfermedad en su totalidad, ¿no? Con lo cual, bueno, yo el futuro lo veo con bastante esperanza, bastante optimismo y espero que estas empresas biotecnológicas o biofarmacéuticas que están trabajando en terapias avanzadas por el síndrome de Dravet nos puedan dar alegrías pronto, ¿no? Así que bueno, ¿no? Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, nada, me gustaría de nuevo, ¿no? Daros las gracias, ¿no? Por vuestra atención, por vuestro tiempo, a la junta directiva, ¿no? O a las personas que están al frente de Dravet Brasil, como Claudia, Ingrid, eh, y demás, y nada, ¿no? Estoy ahora disponible para cualquier pregunta que tengáis, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Olá, voltando, queria agradecer ao José pelo vídeo, pela explicação, e assim abriremos aqui, né, as perguntas e respostas. E, bueno, muchas gracias por el vídeo, José.
de verdad. Ha sido muy bueno, muy explicativo. Y abrimos las preguntas, ¿no? Y los comentarios, pero de cualquier forma, antes a mí me gustaría saber si tienes algo que decir, si quieres decir algo más, que añadir. No, pues daros las gracias, ¿no? A todos por vuestra atención y como decía, ¿no? Darle también, ¿no? La enhorabuena a todo el trabajo, ¿no? Eh, que se está haciendo desde Drave Brasil, ¿no? Pues incluyendo a Claudia, Ingrid, Débora, todas las demás personas, ¿no? Que están involucradas y trabajando bastante duro. Perfeito, graças. Eu perguntei, né, ao José se ele queria adicionar alguma coisa, algum comentário a mais, e realmente era agradecer a Cláudia, a Ingrid, Débora, a Drave Brasil. E, bom, vamos então agora para a parte de perguntas e respostas. Já temos uma aqui da Cláudia. Excelente. Gostaria de perguntar se enfrentaram muitas dificuldades para iniciar a fundação e quais foram as principais. Bueno, José, Cláudia está perguntando se habéis enfrentado demasiadas dificultades al iniciar la fundación y si sí, ¿cuáles fueron las principales dificultades? Sí, yo diría que, claro, lo más difícil, y esto fue pues hace 10, 12 años, cuando empezó la Fundación Síndrome de Dravet en España, pues era mucho más difícil localizar familias que hoy en día, ¿no? Hoy en día todos estamos hiperconectados, ¿no? A Instagram, Facebook, WhatsApp y demás, y al final pues bueno, quizás hoy en día sea un pelín más fácil encontrar familias, ¿no? Después, desde luego, ¿no? En España, ¿no? Y entiendo que en Brasil también, todos los pasos administrativos son bastante lentos, ¿no? Entonces yo, pues eso, ¿no? Todo el proceso administrativo para que la fundación realmente pues estuviera legalmente creada, pues tardó bastantes meses, sí. Bom, traduzindo, você disse que, perdão, que às vezes vou falar português e me sai espanhol, desculpa, mas o José estava explicando que sim, teve dificuldades. Uma das maiores dificuldades foi encontrar realmente as famílias, né? Ter acesso às famílias de pessoas com a, com a síndrome de Dravet, e que hoje em dia está mais fácil, né? Devido à tecnologia. E ainda mais também, outro problema foram os passos administrativos, né, que são muito lentos para poder desenvolver todo o trabalho da fundação e a criação. Temos uma outra pergunta? Sim, outra pergunta que é: como vocês estão lidando com a vacina da Covid-19 para os portadores de síndrome de Dravet? Bueno, José, la pregunta es, ¿cómo se está lidiando con la vacuna, ¿no? A la COVID-19 para los portadores, para los que tienen el síndrome de Dravet aquí en España? José, ¿tienes Ahora. Sí, desde un punto de vista de tratamiento, ¿no? De ponerle las vacunas a las personas con síndrome de Dravet, en principio no hay ningún peligro, ¿no? Ningún problema reportado, ¿no? Con lo que se sabe hasta hoy en día, pues las personas con síndrome de Dravet, eso, ¿no? No tienen ningún efecto adverso más allá de lo que se sabe de la población general. Con lo cual, las personas con síndrome de Dravet en un principio deberían seguir las pautas habituales de la vacunación, que incluye la vacunación contra el COVID-19. Una vez dicho esto, en nuestra fundación hemos estado, ¿no? Peleando mucho para que, por una parte, los pacientes con síndrome de Dravet o las personas con dolencias específicas puedan ser prioritarios en la vacunación, pero también no solo los pacientes con síndrome de Dravet, sino también sus cuidadores, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, tenemos el problema de que
los cuidadores no profesionales del síndrome de Dravet pues se dejan de lado y realmente no debería ser así. Aquí, como sabes, Andrea, aquí en España hay 17 comunidades autónomas, cada una, entre comillas, tiene sus propias reglas. Algunas comunidades autónomas lo están haciendo mejor y otras lo están haciendo un poquito peor. Perfeito, graças. Bom, a questão é que estão lutando, né, para ter uma prioridade na vacinação para as pessoas que têm a necessidade, né, da síndrome, que sejam portadoras da síndrome de Dravet, e também não só eles, mas os cuidadores dessas pessoas, né? Como a gente sabe, aqui na Espanha são 17 comunidades autônomas, onde cada uma distribui as vacinas de uma forma diferente. Tem algumas que estão indo melhor e algumas que estão indo pior. Mas, de qualquer forma, estão recomendando que se siga a pauta, né, de vacinação. Então, que as pessoas se vacunem. Aproveito para eu fazer uma pergunta, que é como lidiar, por exemplo, que eu me he vacunado y he tenido mucha fiebre. Entonces, no sé si tenéis muchos casos donde los niños y niñas están teniendo algún tipo de epilepsia debido a la fiebre de la vacuna. Como regla general y frente a la vacuna, normalmente suele haber dos recomendaciones para los pacientes con síndrome de Dravet. Uno, la toma preventiva de antipiréticos, es decir, la toma preventiva de paracetamol o ibuprofeno. O dos, que temporalmente al paciente se le suban las benzodiazepinas. Normalmente en el síndrome de Dravet la benzodiazepina que se suele tomar como parte del tratamiento habitual es clobazam. Con lo cual, lo que se suele hacer es que temporalmente se le sube el clobazam y cuando ya el efecto de la vacuna pasa, comienza a bajarse el nivel de clobazam de este fármaco. Gracias. Bom, eu perguntei ao José, emendando a pergunta anterior, né, como eles estão lidando com a vacina, porque no caso eu mesmo tomei a vacina e tive muita febre. Então, José disse que realmente o que fazem é indicar que seja tomado paracetamol ou ibuprofeno, né, antiepiléticos antes, de uma forma antes de tomar a vacina. E outra coisa que se costuma utilizar é a benzodiazepina, creio que é isso. Benzodiazepina. Isso, graças. E o Clobazam. Clobazam, e o Clobazam. Então, nesse caso, aumentando esses dois medicamentos, né, durante o período de pós-vacina, o que acontece é que você pode evitar essa alta temperatura e os ataques epiléticos, né? Muito obrigado. Siempre desde luego, con el consentimiento, ¿no? Del médico. Claro, e sempre com o consentimento médico. Bom, aí uma pergunta aqui também em el chat. A ver aqui. Ricardo Antunes. As pesquisas realizadas são de laboratórios privados? Há também investigação feita por órgãos e universidades públicas? Traduzindo, as pesquisas, as investigações realizadas são hechas em laboratórios privados e se há também uma investigação hecha por los órganos y universidades públicas aquí españolas. Sí, también tenemos, ¿no? Tanto, no solo en España, sino también en Europa, pues tenemos, ¿no? Muchos grupos de investigación que pertenecen a entidades públicas. Por ejemplo, yo durante la llamada puse como ejemplo el Grupo Europeo de Terapias Avanzadas. En ese grupo europeo de terapias avanzadas prácticamente casi todos pertenecen a entidades públicas, universidades públicas y eso, ¿no? Es prácticamente la mayoría, ¿no? De los centros de investigación que forman parte de este grupo. Bom, tem realmente laboratórios privados e também públicos, órgãos públicos, universidades públicas, que realmente são a grande maioria. Ele, por exemplo, aqui na Espanha e na Europa, ademais ele colocou no vídeo, né, onde ele fala que sobre o grupo de terapias avançadas, Grupo Europeu de Terapias Avançadas, onde está, na sua maior parte, criada é um grupo público, né, por grupos públicos, ok? Agora, outra pergunta da Débora
como podemos colocar os médicos do Brasil que trabalham com pesquisa ou interessados em Dravet em contato com essas informações de estudos mais atualizados que estão sendo feitos no mundo? Bueno, Débora te pergunta, José, ¿cómo se podría poner en contacto los médicos de Brasil con las investigaciones del Dravet, ¿no? Más actualizadas que están ahora mismo siendo investigadas por el mundo? Sí, yo creo que aquí es importante, ¿no? Que desde Dravet Brasil se tenga un papel proactivo. Es decir, no esperar a que los médicos se informen sobre síndrome de Dravet, sino llevar el síndrome de Dravet a los médicos. Y esto se puede hacer de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, una de las maneras es intentar contactar con las sociedades médicas o las sociedades científicas en Brasil, ¿no? Otra de las maneras, y que creo que es algo, ¿no?, que ya se hace desde Brasil, pues es estar presente también en las conferencias o en los congresos médicos que se hagan en Brasil, ¿no? Incluso en estos conferencias o en estos congresos influenciar para que haya ponencias o se hable del síndrome de Dravet, de tal manera pues que entre todos los profesionales que atiendan a este tipo de eventos se vaya conociendo más. Perfeito. Bom, José nos diz que, né, que a melhor forma é realmente sendo proativo, levando aos médicos e às sociedades médicas realmente mais informação sobre a síndrome de Dravet, participando também em conferências e explicando a doença, né, a síndrome. Ok? Então, ser proativo realmente e mostrar e passar mais informação a quem realmente vai diagnosticar e quem realmente, né, que são os médicos, a quem realmente importa. No caso, Luciana Midori, temos aqui como estão as comunicações entre as outras fundações de Dravet no mundo. José, como está a comunicação entre as outras fundações de Dravet ao redor del mundo? Podría estar mejor. Podría estar mejor. Después también el principal reto, ¿no?, que tenemos que hay en las organizaciones de pacientes es que no en todas las organizaciones de pacientes realmente tienen los recursos suficientes para ser proactivos, ¿no? O después también otro de los retos principales es que algunas organizaciones de pacientes solamente se centran en la parte social o en la parte en esa parte social, ¿no? Con lo cual están muy desconectados de toda la parte de investigación. Con lo cual, bueno, no siempre por una parte, no siempre todas las organizaciones de pacientes tienen las mismas prioridades. Como te decía, ¿no?, unas organizaciones de pacientes pueden estar más centrados en la investigación, como puede ser nuestro caso, o mientras que otras organizaciones de pacientes pueden estar más centrados en la parte del apoyo social. Y después también, ¿no?, otro de los grandes problemas es que no todas las organizaciones de pacientes están tan bien estructuradas, ¿no?, o tienen los recursos suficientes para ser activas y proactivas. Perfeito. Bom, traduzindo, então, realmente, essa comunicação, Luciana, poderia estar melhor, né? A maior dificuldade é que tem algumas organizações de pacientes que não possuem recursos, então acaba realmente sendo muito difícil, ou se centram realmente na parte social e não na investigação, né? Na pesquisa sobre a doença. Então, realmente, isso é uma grande dificuldade. E realmente a maior dificuldade é que não tenham recursos ou realmente não estejam interessados, não centrem realmente em investigar a doença. No caso, temos aqui também a outra pergunta da Cláudia. Como em português, como é o atendimento de Dravet na Espanha? São hospitais privados ou públicos? Quais são, né, os hospitais privados ou os públicos que são melhores? Então, José, em Espanha, como é o atendimento ao síndrome de Dravet e que hospitales seriam melhores, os privados ou os públicos? Bajo mi punto de vista, los públicos, ¿no? De hecho, en España hay un sistema que se llama los centros, servicios y unidades de referencia, ¿no?, que son centros expertos en diferentes grupos de patologías, ¿no?
Por ejemplo, en España existe este centro, ¿no? Centro de Servicios y Unidades de Referencia para Epilepsias Refractarias, que es donde se encuentra el síndrome de Dravet, y de hecho creo que hay como 8 o 9 centros repartidos por toda España y son todos hospitales públicos, ¿no? Después también a nivel europeo está EpiCare, que es la red europea de referencia en epilepsias raras y complejas, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Ahí hay varios centros españoles y todos son también públicos. Perfeito. Bom, Cláudia, no caso, realmente seriam os hospitais públicos, né? Aqui na Espanha possuem, por exemplo, centros, serviços e unidades de referência, que no caso existe, uma delas existe, que é a epilepsia, que se encarga da epilepsia refratária, que são oito centros de Más o unidades menos. de referência, mais ou menos, né? Mais ou menos na Espanha. E no caso, por exemplo, em Europa, no espaço europeu, tem a EpiCare, que me gostaria, José, por favor, dime outra coisa, outra vez, EpiCare. EpiCare, la red europea de referencia de epilepsias raras y complejas. Vale. Que é a rede europeia de epilepsias raras e complexas. E, bom, nesse caso, também público. Então, certamente, seria a melhor atendimento seria o público. Ok? Comentário da Cláudia. Aqui no Brasil, temos muita dificuldade em atendimento de qualidade em um sistema público de saúde. Cláudia disse que tem muita dificuldade em atendimento, em ter um atendimento de qualidade em el sistema público de saúde de Brasil. É só um comentário. Vale, yo ahí creo que lo que algo, ¿no? Lo que trabajamos mucho en la fundación es eso, ¿no? Al dar a conocer el síndrome de Dravet a los doctores y de alguna manera comprometer a los doctores con nosotros, de esa manera, de alguna manera también tenemos, entre comillas, ¿no? Una red de médicos y doctores, ¿no? Que están comprometidos con nuestra fundación y que realmente cuando algún paciente pues tiene necesidades o quiere ver a alguien más experto en el síndrome de puede ir a través de ese doctor. Bom, no caso aqui, eles têm um grupo... Um momento, José, por favor, um segundo. Sí. Perdão que me ha entrado aqui na pantalla rara em el ordenador. Ok. Desculpa, gente, que me entrou aqui uma coisa estranha na tela do computador. No caso aqui, eles têm, né, na comunicação entre os... Perdão, me he perdido, lo siento, con esto me he perdido. ¿Podrías repetirme? Lo siento, Sí, chicos, sí. lo siento a todos. Ningún problema. Que gracias al trabajo, ¿no? que hacemos en dar a conocer el síndrome de Dravet a profesionales sanitarios y que profesionales sanitarios se involucren con el síndrome de Dravet, pues entre comillas, pues tenemos una red también de médicos públicos, pues que bueno, pues que cuando nuestras familias tienen necesidad, ¿no? de ver a un médico experto, pues de esa manera también se lo ponemos un poco más fácil. Perfeito. Bom, no caso, então, dizendo que realmente eles têm uma interação, né? Eles passam muita informação a muitos médicos, então eles têm uma rede de médicos públicos, por exemplo, que tem muita informação sobre a síndrome de Dravet. Então, quando uma família necessita ou quando alguém necessita realmente o atendimento, já sabe realmente para onde ir, quem deve chamar, ok? No caso, deixe-me ver, temos aqui Ricardo Antunes, como a Fundação obtém recursos para sua atuação e manutenção? Ricardo está perguntando como a Fundação obtém recursos para a atuação e manutenção, de la Fundación. Vale, sí. Por una parte, donaciones particulares. Por otra parte, donaciones corporativas. Estas dos cosas, por desgracia, debido al COVID, han bajado significativamente en los últimos 2 años, prácticamente sin parar. Y después, por otra parte, también lo que hacemos es
presentarnos a convocatorias públicas de investigación, es decir, presentamos nuestros propios proyectos a convocatorias públicas. Aunque también he de decir, ¿no?, que por el tema del COVID y por la falta de recursos en todos los ámbitos prácticamente de la sociedad, pues cada vez también hay más competencia, ¿no? Y puede ser que haya una convocatoria pública para cualquier proyecto social que podamos presentar o cualquier proyecto de investigación que podamos presentar, pero debido a eso, ¿no? Debido a la situación actual económica, de crisis económica, pues hace que muchísimos proyectos se presenten, ¿no? Con lo cual cada vez también es más difícil conseguir fondos a través de ahí. Perfeito. Bom, então, no caso, Ricardo, as doações vêm realmente da parte de doações particulares e empresariais, a qual está diminuindo consideravelmente, né, devido à Covid-19, o que dificulta muito essas doações. Apresentam, outra coisa que fazem também é apresentar convocatória pública de pesquisa, onde também cada vez está ficando um pouco mais difícil, porque tem muita concorrência, né? Porque aí tem muita gente tentando conseguir dinheiro para fazer essas investigações, essas pesquisas sobre doenças. Ok? Y una más que se me ha pasado, ¿no? Claro, es que ahora no se pueden hacer por el coronavirus, ¿no? Pero todos los eventos para recaudación de fondos, ¿no? Que por el tema del coronavirus no se puede hacer nada, nada en absoluto. Con lo Claro, cual, claro. eso es algo que se ha reducido prácticamente a cero. E outra coisa que ele deixou passar é que realmente todos os eventos, né, para arrecadar dinheiro em pessoa, né, em direto, estão proibidos, né, pela Covid-19. Existe muita dificuldade, não tem como fazer estes eventos, então também é outra forma que era utilizada antes da Covid para arrecadar dinheiro. Outra pergunta: esses centros foram resultados de luta da fundação ou já existiam? Quais centros? Vocês estão falando do Centro de Serviços Unificados de Referência, né? Bom, creio que sim. Então, vou perguntar que sim. Ok. José, los centros estos, né, públicos, né, de serviços de referência, foram o resultado de lutas da fundação ou já existiam? Ya existían, el problema es que estos centros estaban muy enfocados a la epilepsia refractaria quirúrgica y no a la epilepsia refractaria de origen genético, ¿no? Como puede ser el síndrome de Dravet. Entonces, claro, hay algo que estamos luchando mucho desde la fundación, que desde estos centros pues también se conozcan también todas las epilepsias de origen genético, no solamente las epilepsias que se puedan tratar de manera quirúrgica. Ok, perfeito. Então, no caso, a questão é que não, realmente não, já existiam, mas o que a fundação está fazendo é realmente tentar que esses centros de referência, né, pesquisem realmente as epilepsias de caráter genético, não apenas as epilepsias refratárias cirúrgicas, né? Eles estavam mais centrados realmente em epilepsias refratárias cirúrgicas, e o que a Fundação faz é realmente atrair estes centros para a pesquisa sobre a epilepsia refratária genética, que pode ser o caso, né, da síndrome de Dravet. Ok, perfeito. Algo mais? Aqui, Cláudia, outra vez. Quero agradecer muito a bela live e com explicações muito claras e nos dando um enorme incentivo para o início da nossa associação. Bueno, Cláudia, quero agradecer muchísimo por la live e has explicado muito bem, com explicações muito claras e dejando um grande incentivo à criação da Associação Brasil Dravet Brasil, em seu caso. Muy bien. Pues muchas gracias. Y no tenemos más preguntas por ahora. ¿Alguien más tem pergunta? Vamos ver se chega mais alguma coisa de pergunta. Ok. Parece que está tudo muito claro, então não há outras perguntas. Bueno, José, eu creio que não habrá mais outras perguntas.
no sé si esperamos aquí 2 minutitos, porque a lo mejor alguien Está está escribiendo. escribiendo, y encerramos a las 7, pero Ricardo Antunes nos dice que ha sido muy bueno, muchísimas gracias. E um minuto mais, pessoal, se vocês tiverem alguma perguntinha, é o momento de fazer essa pergunta, pode ser tanto pela parte de perguntas e respostas, como pelo chat. Débora agradece muito por la live, muito inspiradora e estimuladora para eles, para nós. Vale? Andrea Aparecida, obrigada por la live. O sea, muchísimas gracias por la live. Y creo que sería esto. Hay aquí, Cláudia comenta, si hay más preguntas, enviaremos más tarde al José, si él Perfecto. autorizar. ¿Nos Sí, autoriza, sí, José? sí, totalmente. Perfeito. Então, José autorizado enviar pergunta um pouco mais tarde para ele. Então, se alguém tiver mais perguntas, pode entrar em contato com a Cláudia, né? Com a Cláudia, com a Débora, com a Ingrid, e a gente repassa essas perguntas ao José. Então, eu queria muito agradecer a participação do José, de todos vocês que participaram da live. José, muchísimas gracias por Nada, sua muchas participação, de gracias. verdade. Y si quieres decir algo más, Sí, nada, despedirte. nada, daros las gracias, ¿no? A vosotros por este evento y como decía al principio, ¿no? Daros también la enhorabuena, ¿no? Por lo que se está haciendo desde Brasil, ¿no? Que es el comienzo, ¿no? De alguna manera, pues, de una futura organización Dravet fuerte en el mundo, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Que cuanto más seamos, pues eso, ¿no? Más fuertes seremos también. Perfeito. Bom, José, agradece realmente, então, por poder apresentar, né, aí contar com esse evento aqui com a gente e cada vez mais lutar para ter uma fundação aí global, uma fundação global Dravet, porque quanto mais gente unida, mais força temos, né, e para poder combater aí a doença. Ok? Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos. Y hasta luego entonces, José. Muchas gracias, obrigado.